Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos hablado de esto, Cristo, el Señor del sábado, y las actividades que Él hacía. Yo creo que uno debe pensar que esto es un ejemplo para nosotros, que el sábado es un día de mucha actividad, pero en bien de las personas. Por ejemplo, Cristo dice que hizo muchas curaciones en sábado en Capernaum. Lucas registra varios incidentes del sábado, y estoy diciendo incidentes porque el reposo de él el sábado siempre fue en algún problemita con las personas. Él hacía algo y lo estaban buscando para criticarlo. Esto es lo que Lucas presenta, y a pesar de toda esta situación, Cristo siguió haciendo sus actividades, que es la que nosotros tenemos que hacer. Sí, porque no tenía nada de malo lo que él hacía en sábado. Era el prejuicio. Ellos habían desvirtuado las actividades del sábado, las habían desvirtuado totalmente. Entonces el Señor estaba tratando de enseñarles lo que debía hacerse. De ahí es que tuvo problemas, porque el Señor sanaba en sábado, el Señor enseñaba en sábado, predicaba. Entonces estaba totalmente de acuerdo. Ahora, recordemos que el mismo Señor Jesús fue el que instauró el día de reposo. El día de reposo. Ahora, el problema está, y yo creo que esto uno tiene que entender también, que a veces nosotros colocamos algunos mandamientos para ayudar al sábado a guardarse, y lo hacemos gravoso, no lo hacemos deleitoso, no lo hacemos alegre, no lo hacemos feliz. E incluso la tradición judía, ¿no es cierto?, prescribió, dice, 613 mandamientos, pero los amigos acá, buscando y ayudando para que esto sea muy beneficioso, llegaron a la increíble suma de 1521 reglas en relación a la observancia del sábado. Imagínate. Estoy pensando que realmente es gravoso, porque ¿qué se puede hacer en sábado? Y esto es lo que Cristo está tratando de sacar estas tradiciones. Imagínate que en sábado no se podía caminar más de 1 kilómetro. Esa era la jornada de un día de reposo. Ahora, si tú caminabas 1 kilómetro y no alcanzabas a llegar a la casa, no sé qué hacías. Tenía que quedarte de pie ahí, parado, esperando que el sol se pusiera. Era algo totalmente ilógico, totalmente fuera de todo lo que el Señor había mandado hacer. ¿Tú te acuerdas que en algún momento nosotros lo conversamos, quizás vamos a entrar en detalle también, cuando los discípulos iban por el campo, empezaron a... Sí. Criticaron porque ellos estaban haciendo un trabajo en sábado, pero... Estaban trillando, haciendo toda la labor que no debía hacerse en sábado, pero resulta que ellos estaban caminando más de la cuenta, y eso lo pasaron por alto, porque estaban viendo otras cosas. Son detalles que aparecen que no los dice el Evangelio. Ahora, hacer curaciones, fue criticado Jesús por esto, porque él estaba invadiendo, ¿no es cierto?, estaba traspasando una ley que Moisés había colocado, pero el autor de la ley dijo, no, estamos mal, porque lo que hay que hacer es realmente ayudar a las personas. Ahora, ¿sabes? Quizás podría en alguno de nuestros auditores quedar una idea de que Moisés fue el que dejó estas leyes, y a lo mejor leyes que no se podían cumplir. No, Moisés simplemente entregó esta ley que había sido dada por Dios. Recordemos que Moisés enseñó antes del Sinaí, y antes del Sinaí además existía la ley. No podemos decir que hay quienes también piensan que la ley comenzó en el Sinaí recién. No, ellos tenían la ley oral, pero luego el Señor vio que era necesario ponerla por escrito, porque habían muchos que estaban olvidando esta ley. Recordemos que antes todo era en forma oral, los padres a los hijos, era por transmisión oral. Entonces, el Señor lo que hizo en el Sinaí fue ponerlo por escrito. ¿Y qué habría pasado en el día de hoy si eso no hubiese estado escrito también? Ya se habría perdido totalmente. Ayer Lucas 4:31 adelante dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo en sábado. O sea, esta es una que ya hemos conversado, esto que Jesús enseñaba en sábado. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y aquí nos aparece el incidente que está relacionado con estas curaciones, con lo que uno debe hacer en sábado. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, hijo nazareno?
¿has venido para destruirnos? Jesús Nazareno. Nazareno, sí. Dice, has venido para destruirnos, yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Dejo hasta aquí porque me parece muy propia las palabras que Lucas está colocando aquí con una intención muy, muy clara. El demonio descubrió, vio, porque recuerda tú que estos son ángeles, si son caídos, sí, ellos estuvieron en la presencia de Dios, correcto, lo conocían, por lo tanto lo que hicieron acá es reconocer que Él era. Lógicamente esto no le daba al Señor alguna garantía de su ministerio que sea favorable, sino mayormente negativo. Incluso Él, cuando hizo algunas curaciones, le dijo a las personas, mire, no le cuenten a nadie, pero si tú estás con un problema de ley, anda al sacerdote, muéstrate que estás sano, pero no lo andes contando, porque le impedía a Jesús avanzar en su predicación. Al final abiertamente ya comenzó a darse cuenta la gente quién era, pero aún así no lo conocieron. Pero esta labor lo demuestra a él como divino. Y Jesús le reprendió diciendo, y qué fuerte la expresión, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Bueno, eso estaba haciendo el Señor el sábado. El Señor tenía el poder sobre los demonios, y aquí queda demostrado lo que él podía hacer. Y fíjate, este hombre era víctima de estos demonios, y luego queda libre. Ahora, lo que llama la atención también de que este hombre haya estado en la sinagoga. Este endemoniado haya estado en la sinagoga. Bueno, yo siempre recuerdo el incidente que se registra en las Escrituras, y que mientras Judas estaba en la cena con el Señor al lado, dice que después del bocado entró Satanás a él. O sea, nosotros a veces pensamos que el lugar nos puede librar, hacernos puros, santos, pero resulta que no es eso, es nuestra relación que tenemos con Dios, lo que hacemos en bien de las personas hace la gran diferencia de ser un discípulo, un seguidor. El enemigo ha puesto algunas ideas en las personas, y hay quienes creen que si uno está con la Biblia el demonio no se acerca, que si le hace la señal de la cruz el enemigo arranca. El enemigo va a la iglesia. Recordemos que el enemigo utilizó a Pedro delante en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas cosas que él ha inventado y ha echado a correr para que uno crea esas cosas y se aparte de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y quizá lo primordial en este concepto de Lucas, al presentarlo, está diciendo, mira, hay una guerra grande, una contienda, una controversia importante que tienes que tener en cuenta, y que efectivamente hay una realidad de ángeles malos que están trabajando en contra nuestra, pero también se muestra que Dios, a pesar de eso, tiene un propósito salvífico el sábado, sanar a estas personas para el bien, y ver que Dios tiene poder sobre el mal, y que nosotros también podemos tener ese poder para ayudar a las personas. Bueno, amables oyentes, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en cuán abiertamente se mostró aquí la gran controversia. ¿De qué manera ves que se desarrolla en su propia vida? ¿Cuál es la única esperanza de victoria en esta batalla? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.